Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve para nada. Bueno, ayer os hice un vídeo muy largo de 30 y tantos minutos, donde hablaba un poco de la polémica, o no diré polémica, sino de el diálogo. Vamos a ponerle el diálogo porque no lo consideré ni siquiera pelea, era un diálogo entre el señor Tebas y Mr. Seitan sobre por qué la Premier factura más, por qué la Premier genera más en derechos de televisión y si el Barça o el Madrid podrían competir con los clubes ingleses para los grandes fichajes en el futuro, teniendo en cuenta la progresión de ingresos que iba a tener la Premier y la progresión de ingresos que potencialmente iba a tener la Liga. Es un vídeo que siento que muchos de vosotros habéis desaprovechado, evidentemente, porque os habéis centrado en lo que no toca, que es en mi relación con Mr. Seitan, que nos debería importar tres pitos, en realidad, porque esto no venía a cuento de mi relación con él, que es inexistente, evidentemente. Y habéis desaprovechado la oportunidad de charlar y comentar y hablar sobre el tema que proponía el vídeo, que creo que era bastante completo, más allá de lo que pienses de un youtuber o del otro, porque ayer no era para señalar para nada a Mr. Seitan ni siquiera a Tebas, era simplemente para complementaros o afianzaros las ideas de dos personas que estaban teniendo un diálogo muy superficial. Era como si uno te hablara de una parte de la historia, ¿no? De por qué la Premier gana más. Imaginaos que hay tres partes que explican por qué la Premier gana más. Uno se centraba en la parte que le interesaba, que era Tebas. Mr. Seitan se centró para contrarrestarle en otra parte y faltaba una tercera parte. Yo lo único que hice ayer fue completaros la película de por qué, para analizar los motivos. Tanto Tebas estaba diciendo algo correcto, Mr. Seitan estaba diciendo algo correcto, pero entre los dos no estaban completando la explicación de por qué la Premier gana más. Y lo único que hice fue ampliaros algunos conceptos básicos de economía para que entendierais un poco qué estaba pasando en ese debate y qué pieza le faltaba a ese debate. Si queréis desaprovechar la oportunidad de entender algunas cosas, es vuestro problema, pero quería hoy hacer un paso más en esa charla o en ese discurso, porque me quería centrar ahora en el Barça, ¿no? Porque cuando hablamos de que el Barça es el primero o el segundo equipo con mayores ingresos del mundo, es verdad que el Barça ahora mismo tiene esos ingresos, pero las finanzas de una institución no se miden solo por lo que gana, sino que se mide por los activos que tiene, los pasivos, la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los ingresos son una medición de la salud de tu negocio, pero no es la medición, volvería a ser una medición incompleta. ¿Qué pasa con el Barça? Que el Barça tiene ingresos, que es de los mayores clubes del mundo, con mayores ingresos, más que el Bayern, más que la mayoría de equipos de la Premier, bueno, que todos los equipos de la Premier, pero tiene una deuda descontrolada que se ha controlado ahora con una refinanciación de esa deuda. Es decir, la deuda no se ha ido, sino que la deuda se ha modificado. Se han modificado los términos de esa deuda para hacerla sostenible, para poder cumplir las obligaciones como persona que tiene esa deuda o como institución que tiene esa deuda. Es lo único que se ha hecho. O sea, lo único que ha hecho el Barça prácticamente es acomodar la financiación a unos términos razonables y ejecutables dados los ingresos del propio club. Porque recordad que tenemos una deuda galopante de cojones, que además diría que sigue aumentando, que ese es otro tema, que ya se podrá tocar, lo tocarán los economistas cuando toque. Yo no soy economista, así que no voy a estar dando tampoco lecciones ultra profundas, pero evidentemente sí que tengo una base y cuando veo discusiones que se quedan incompletas, pues mi misión como youtuber es intentar que aquellos que solo miráis YouTube no os quedéis con versiones incompletas de lo que está sucediendo en una determinada situación y que entendáis a veces la complejidad de algunas situaciones para no caer en el simplismo, la demagogia y el argumento facilón, porque sí, argumentar fácilmente, claro, te produce una satisfacción muy, muy cojonuda. Dices dos frases cojonudas, la gente te aplaude, listo, no tienes que hacer nada más. La gente absorbe esa información incompleta y se hace una idea del mundo que no es. Y al final, pues esto te va a repercutir en tu vida, porque si te haces una idea del mundo que no es, cuando salgas al mundo a enfrentarte a gente que tiene una visión más completa que tú, no vas a poder competir. Por eso no subestiméis los discursos que son fáciles, sencillos y que van a tocar una superficialidad y que intentan ganar a través de tres frases un aplauso fácil. Esto lo único que os va a provocar, repito, es que cuando salgáis al mundo real y os enfrentéis con gente muy preparada, con una visión del mundo mucho más completa, vosotros os habéis fiado porque habéis dicho, qué fácil es aprender de economía. Solo tengo que leerme dos tweets de Tebas y dos tweets de Mr. Seitan y ya tengo todo, ya tengo mi idea del mundo totalmente estructurada. No, te queda mucho. O sea, hay muchas más piezas que hay que saber compatibilizar con esa información que es correcta pero incompleta.
Bueno, dicho esto, claro, el Madrid, con los ingresos que tiene fuera de la liga, fuera de lo que serían los derechos de televisión, y con la deuda que tiene, es un equipo que ahora mismo, por ejemplo, se puede comprometer a intentar fichar a Mbappé, Bellingham, a Enzo del Benfica. Puede reconfigurar su equipo prácticamente. Sí, evidentemente también tendrá que incurrir en deuda, pero como tiene un nuevo estadio que está a punto de acabarse, que le va a generar también más ingresos, el Real Madrid está intentando cuadrar sus cuentas de una forma bastante racional, y esto le permite competir, por ejemplo, con el Liverpool, que está detrás de Bellingham. Dicen desde Madrid que ya ha decidido Bellingham que se quiere ir al Real Madrid, pero me refiero que a nivel económico el Real Madrid puede competir con la Premier porque tienen las finanzas saneadas. Si el Barça tuviera las finanzas saneadas como las tiene el Real Madrid, el Barça también podría competir por Bellingham o por quien quisiera, porque el Barça en ingresos está a la altura o más que el Real Madrid. Por lo tanto, no tiene un problema de competitividad a la hora de generar ingresos. Lo que tiene es un problema de competitividad como institución por una malísima gestión de Bartomeu, que nos llevó a ser ahora un club que tiene dificultades para poder cumplir con una cosa tan simple como el fair play financiero. O sea, no tenemos hueco para meter a jugadores porque nuestros jugadores cobran tanto y su salario está tan desfasado con respecto a los ingresos actuales, quizá no tanto con los ingresos prepandemia, que el Barça evidentemente pues no puede competir. Pero no puede competir por un tema de la Liga. Ahora bien, ¿cómo debería el Barça recomponerse? Bueno, aquí es donde el Barça tiene un activo que no tiene prácticamente nadie, que es la cantera. Sí, la retención de jugadores de la cantera no es fácil. No es fácil cuando hay muchos equipos ahí fuera que tienen el potencial de ficharte a jugadores en edad juvenil para llevárselos a la Premier. Esto es, o sea, al final hay equipos como el Manchester City, el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool, el Tottenham y tal, que van a intentar ficharte jugadores, o el Arsenal, jugadores con edades de 15, 16 años. Se los van a intentar llevar porque se la pueden jugar en su estructura de riesgo, porque estos jugadores son lo que vendría a ser una inversión, un capital de riesgo, un activo de riesgo. Tú inviertes en un chaval de 16 X millones, claro, no sabes. El Leipzig, por ejemplo, pues el Leipzig de su capacidad inversora agarró un cachito y dijo, bueno, estos 25 millones que le voy a dar al Barça son capital de riesgo, son una apuesta, que si me sale mal, mala leche, si me sale bien, pues tendré una ganancia de la hostia. Bueno, pues me ficho a Ilaix Moriba. Vale, pues ya está, pues es un dinero que lo pones en un riesgo, que es un riesgo moderado, es un riesgo chiquito, no estás gastando 120 millones. Lo mismo pasa con los equipos de la Premier, con la cantera. Pero sí es cierto que el Barça, por el potencial de ingresos que tiene, el futuro del Barça pasa por potenciar mucho más la cantera y encontrar un esquema que blinde a los jugadores, a la institución, especialmente a aquellos que se les intuye un potencial brutal. ¿Y cómo se hace esto? Habitualmente es promocionando, habitualmente es jugándotela. Es decir, que lo que tienes que hacer es lo que has hecho con Gavi, lo que has hecho con Ansu, lo que has hecho con Balde, lo que has hecho con Araujo, que son jugadores a los que les das la alternativa en el primer equipo porque quieres probarlos, quieres ver si realmente rinden, y lo que haces es rápidamente promocionarlos. Y el Barça tiene que intentar encontrar una fórmula donde la escalera del juvenil A o el juvenil B al Barça B y al primer equipo, si eres un jugador que realmente destacas, esa escalera se te va a acelerar. No se te va a frenar con no, es que hay jugadores en el primer equipo, entonces no tienes hueco. No, porque justamente vamos a crear un esquema más basado en la cantera, no tanto, como dije en un vídeo, en la cartera. ¿Por qué digo esto? Porque en el futuro, independientemente de que resolvamos el tema financiero, el activo de la cantera, que es un activo que cuesta muy poco, no solo puede ser un producto que dé muchos más ingresos con la venta de ciertos jugadores, porque repito, ciertos jugadores que no van a contar, que los vas a promocionar rápido, que van a llegar al primer equipo, que no te van a acabar de convencer, que van a incrementar su caché muy rápido, igual te vas a sacar 15, 20 o 30 millones por estos jugadores. Claro, estos jugadores bien vendidos suponen nuevas inyecciones para la entidad y sobre todo un retorno acojonante para la Masía, que tiene un presupuesto que creo que no llega a los 20 millones de euros, creo que son 15 millones, 12 millones, 13 millones de euros la cantera. Es decir, que una venta al año de un jugador de la cantera en nivel Barça B, que lo ficha cualquier equipo de cualquier liga, ni siquiera tiene que ser la Premier, puede ser la liga francesa, puede ser la liga alemana, puede ser la liga italiana, puede ser la liga austríaca, que te den 7, 8, 10, 12, 15, 20 millones por un canterano así, te está financiando completamente todo el año de la Masía.
Entonces tú imagínate que además de vender a uno, eres capaz de vender a 5 cada año por 10 millones. Son 50 millones garantizados para la Masía y para el Barça. Yo creo que el Barça tiene que realmente entender mejor qué significa este activo de la Masía. No perder tanto talento por el camino, saber promocionar, saber vender, saber marketinar, así como, por ejemplo, nos venden desde River y desde Boca y desde el Santos y desde equipos de ligas menores, hacen un trabajo de la hostia para vendernos a jugadores que supuestamente son la bomba y que luego llegan a Europa, algunos sí y otros no. El Barça también tendría que tener un plan de marketing para sus figuras emergentes o para jugadores que dan para la élite, pero no van a dar para el primer equipo. Porque estos son jugadores que efectivamente vas a tener que vender. Esto, la mejor forma es tener una buena estructura que te permita en ciertos partidos que estos jugadores que tienen nivel de primera, pero no para estar en el Barça, puedan jugar, por ejemplo, un partido de Copa del Rey. Puedan jugar un partido relativamente fácil en el Camp Nou contra un equipo de la parte baja de la tabla, para mostrar escaparate. El Barça tiene que jugar un poquito con esto de forma muy estratégica, sin perjudicar sus intereses deportivos, porque yo creo que la cantera es el futuro del Barça. El Barça tiene una cantera, si analizamos los jugadores que están hoy en día en Primera División, y algunos de los cuales tienen un valor de mercado de la hostia, son jugadores que se han formado en la cantera del Barça. Grimaldo es uno, Dani Olmo es otro. No los tengo ahora todos en la cabeza, pero hay un montón de jugadores que están en equipos de Primera División y dando vueltas por Europa, que han sido jugadores del Barça, cuya valoración de mercado ha aumentado de la hostia. Bueno, el Barça podría intentar buscar una forma de hacer marketing de estos jugadores, también para aquellos que no se va a quedar, los pueda vender a precios altos. Y esto, nuevamente, se consigue con la promoción. Y luego el dinero, la inversión, tiene que ser verdaderamente para aquellos jugadores tipo Lewandowski. O sea, tipos que vienen aquí y desde el minuto 1 son totalmente diferenciales. No aquello de fichar a un tío que se tiene que adaptar. No, si le va a costar mucho adaptarse, no tiene que venir al Barça. El Barça tiene que tener tíos que desde el minuto 1 te dan un rendimiento totalmente estratosférico. Entonces, para mí el Barça tiene que plantearse muy seriamente, y creo que Laporta lo va a hacer, y creo que es el plan de Laporta, tiene que realmente mirar hacia la cantera como parte de la solución de los problemas deportivos y de competitividad que podemos llegar a tener a la hora en el futuro de conseguir tener un equipo competitivo sin tener que estar cada año haciendo un mega fichaje o tirando la casa por la ventana, como hemos hecho en el último ventana de fichajes con las palancas, de empezar a sacar dinero por todos lados para reconstruir al equipo. El Barça tiene que tener un patrón de creación y destrucción del equipo de la primera plantilla mucho más racionalizado y cíclico, de una forma mucho más eficiente. Porque ahora el Barça no tiene una eficiencia en este sentido. Ahora tenemos la gran chorra de que hemos fichado a Pedri, que sale Gavi, que sale Valde, que está Araujo, que son jugadores jóvenes y tal. Pero creo que no hemos sido muy racionales, por ejemplo, con el fichaje de Rafinha. Creo que había jugadores como el propio Jugla, que quizá le habría que haberle dado un poquito más de tiempo. Teníamos a Abde. Bueno, había jugadores que quizá esta posición que está ocupando el señor... también luego vemos, por ejemplo, el rendimiento de Memphis Depay, ¿no? Dices Memphis Depay, el sustituto de Lewandowski. No es necesario tener a un tío cobrando tanto como sustituto de Lewandowski. Para eso te quedas a Jugla. Que Jugla estará encantado de estar en el Barça de suplente de Lewandowski jugando algunos minutos, menos minutos, evidentemente, que quizá donde está ahora. O sea, donde se ha ido. Y quizás se revaloriza y dentro de un año, como es un suplente, lo puedes vender por 30 millones, 35. Pero es que ya tienes a otro de la cantera llamando a la puerta que va a ser el suplente de Lewandowski y que te da unas prestaciones similares a las de Jugla. Claro, esto el Barça lo tiene que hacer mejor. Tiene que hacerlo mejor y, repito, racionalizar mejor el uso de la cantera, su venta, su promoción, su incorporación al primer equipo, el tratamiento a esta cantera. Evidentemente el dinero es importante, pero ya hemos visto que no es lo más importante. Siempre, para algunos jugadores como Gavi, como Pedri, como Valde, el dinero no está siendo lo más importante, porque si fuera lo más importante ya se habrían ido. Es verdad, otros como Ilaix sí que optan por el dinero. Bueno, es que no siempre vas a ganar. Evidentemente en una estrategia de promoción de la cantera no siempre vas a salir airoso de que te va a salir bien la jugada, pero cuanto más fomentes la cantera, cuanto más pongas en marcha ese mecanismo de promoción de cantera, tanto promoción deportiva, que es llevar a los jugadores al primer equipo, como promoción de mercado, que es tengo este pool de recursos, de jugadores interesantes que se pueden comprar, por decirlo de algún modo, como si fuera un mercado.
En lugar de hacer ese mercado que quiso hacer Bartomeu, de compro barato en Sudamérica o en no sé dónde, en Brasil, me traigo todo brasileños random, que luego aumentarán el valor por el morro, y luego ninguno ha aumentado el valor por el morro, ni siquiera sabemos ni dónde están jugando en estos momentos, ni si son jugadores de fútbol profesional. No, la cuestión, esto lo tienes que hacer, pero con tu cantera. No comprando y vendiendo, no creándote un bazar de compraventa, sino creándote una tienda tipo Apple de desarrollo propio. Tú desarrollas tu propio producto, lo mercadeas como si fuera un Apple o como si fueran las cápsulas de Nescafé, ¿no? No, Nescafé no, de Nespresso, ¿no? Que parece entras en las tiendas, parecen joyerías, te están vendiendo café a precio de oro. Bueno, pues tú tienes que hacer lo mismo con tu cantera. Tienes que crear toda una estructura de marketing que haga que ese producto sea altamente atractivo, especialmente en la etapa de venta posible, que son jugadores que están entre el Barça B y el primer equipo, que es donde realmente puedes conseguir ya una venta interesante. Así que bueno, espero que el Barça tome nota de esto y haga un mejor trabajo en promoción de su cantera en los dos ámbitos. En el ámbito de mercado y en el ámbito deportivo, que creo que nos queda trabajo por hacer. En su momento Laporta, cuando tuvo, lo hizo bien, vino Rosell y Laporta y Bartomeu, lo rompieron todo, esta parte, y espero que Laporta ahora puedan volver a crear una estructura donde la cantera se convierta en un activo fundamental para la competitividad del Barça del futuro. Señores, nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Culé. Hasta la próxima.